De hoy, abran sus Biblias, por favor, en el libro de Salmos. Estamos en este libro que ha sido impresionante porque Dios nos habla bien claro, ¿no? Yo sé que es uno de los libros que más se lee, más hacen su devocional. Cuando alguien va a hacer su devocional, es bien fácil decir, leí Salmos. Cuando alguien lee un pasaje, muchas veces se va a Salmos. Pero qué impresionante es cómo Dios en su misericordia, en su fidelidad, en su cuidado, nos habla tan claro y tan preciso. Y eso es lo que nos gusta de poder estar aprendiendo la palabra verso a verso, porque no importa qué porción de la Biblia podamos tomar para leer, en todas ellas Dios nos habla, Dios nos enseña, Dios nos ministra, y creo que es ahí donde podemos estar recibiendo el consejo completo de toda la palabra. No sé cuántos nos tardaremos en ver todo el libro de Salmos, pero ahí la llevamos. Y hoy vamos a estar viendo el capítulo 13, capítulo 14 y capítulo 15. Y yo sé que Dios va a hablar a nosotros de una manera muy especial. Hemos estado viendo cómo David ha estado buscando a Dios. Hemos estado hablando de cómo David ha estado clamando y pidiendo que Dios sea su ayuda por esos momentos difíciles que de repente pueden estar sucediendo y pasando en su vida. Hemos estado hablando acerca de cómo David ha sido perseguido por Saúl, cómo fue traicionado por su hijo y cómo se han levantado enemigos contra él. Y son situaciones, aunque vamos viendo capítulo a capítulo, bueno, estas etapas no son tan rápidas o tan cortas. Desde el momento en que David fue ungido para ser rey, hasta el momento en que él llega a ser rey, pasan alrededor de 15 años. Entonces, en esos 15 años está siendo perseguido, se está escondiendo, está de un lado para otro, y entonces nos damos cuenta de que el clamor, la oración, el cántico de David es real, donde él espera que Dios responda, donde espera que Dios haga un milagro en su vida, y pareciera que muchas veces cuando pasamos por esos momentos difíciles, a veces parece que no terminan. Yo no sé cuántos de ustedes puedan estar pasando el día de hoy por una prueba, por un momento difícil, en el cual le podamos estar diciéndole a Dios, ayúdanos, sé nuestro socorro. A veces pareciera que ya no podemos más. El día de hoy, una vez más, estaremos viendo un clamor de David a causa de los enemigos, de esa gente que se levanta contra él, y que muchas veces pareciera que Dios no está haciendo nada, que Dios no está actuando en nuestras vidas, ¿sí? En el capítulo 10 leíamos que David decía, ¿por qué estás lejos, oh Jehová? Bueno, hoy veremos que David pareciera que está pasando por un momento donde se ha alargado esta situación difícil y que él levanta su voz para clamarle a Dios. Así que me gustaría leer el Salmo 13, son 6 versículos, y después de leerlo, oramos y ponemos este tiempo en las manos de nuestro Dios. Salmos capítulo 13 dice de esta manera: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Oramos. Te damos gracias, Dios, porque eres bueno. Gracias porque nos hablas a través de tu palabra todos los días. Y el día de hoy venimos para que tú ministres nuestro corazón, Dios. Queremos ser transformados a través de esa lectura. Que lo que tú nos hables el día de hoy pueda cambiarnos, transformarnos y renovarnos completamente. Te pedimos que tú obres en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Hay momentos en que las tribulaciones o las pruebas parece que no tienen fin. Hay momentos en que esa prueba o esa dificultad lleva mucho tiempo, no sé, meses, días, meses, o incluso puede hacer o pasar años, en el cual nosotros nos preguntamos, ¿qué va a hacer Dios en nosotros? Muchas veces, o la mayoría de las veces, no entendemos por qué Dios nos pasa por esas pruebas y por qué ha prolongado tanto. Y no solamente, a veces uno quisiera que entrar en una prueba, uno quisiera buscar ayuda, buscar el consejo, quizás buscar a Dios en oración y que Dios en su momento diga, ok, te escucho, y que cambie todo en un instante. Nos encantaría que eso sucediera, pero muchas veces en nuestro caminar como cristianos, como hijos de Dios, nos damos cuenta que las cosas no siempre son así. Hay ocasiones que sí suceden, ¿no? Hay un problema, oramos y de repente, gracias a Dios, ya se solucionó. Pero hay veces que no, que esa oración se vuelve recurrente, porque es Dios tratándonos a nosotros, metiéndonos a pruebas. La mayoría de las veces no entendemos por qué Dios me mete en esas pruebas. Pero la Biblia me enseña que hay un propósito en cada uno de esos momentos en el cual Dios nos mete a tribulación. Mira, vamos a ver un pasaje donde puedo entender que Dios me mete o nos mete a pruebas para transformarnos. ¿Sí? Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 4. Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 4. Mira lo que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Interesante, porque este versículo pareciera que no está bien o no tiene sentido. ¿Cómo voy a tener gozo cuando Dios me mete en una prueba? Cuando no estoy en pruebas es fácil decir, claro, amén, Dios, voy a tener gozo o alegría cuando Dios me meta en una prueba. Pero cuando estoy en la prueba, en la tribulación, es difícil poder tener gozo. ¿Sí? Bueno, a menos que entienda. Ahora, cuando me habla de diversas pruebas, me habla de cualquier tipo de prueba. ¿Puedo tener pruebas dónde? En el trabajo. ¿Puedo tener pruebas dónde? En la casa, con la familia, a veces con el esposo, a veces con la esposa, a veces que en la iglesia, cualquier tipo de prueba económica, de salud. Entonces la Biblia me dice, tened por sumo gozo o alégrate cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe, o sea, hay una prueba que es para probar nuestra fe, dice, va a producir paciencia. Ahora, aquí la palabra paciencia no es como que me quedo sin hacer nada y vamos a esperar a ver hasta qué horas hace algo. No, aquí la palabra paciencia es esperar sabiendo que Dios hará algo en nuestra vida. Entonces, el saber que la prueba de vuestra fe va a producir paciencia, versículo 4, y dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces puedo entenderlo de esa manera. Cuando Dios me mete a una prueba, cuando Dios nos mete a una situación difícil, bueno, lo que Dios espera es que nosotros, número uno, estemos gozosos. Número dos, sabiendo que esa prueba va a producir en nosotros un cambio y una transformación. No hay manera de crecer si Dios no nos mete a través de pruebas. Todos aquellos que hemos estudiado, siempre en cada nivel de escolar donde estuviéramos, siempre hay un examen, hay una prueba, y si la prueba la pasas, ¿qué sucede? Avanzamos al siguiente nivel. Si no pasas la prueba, nos vamos a segundas, a terceras, a cuartas, a quintas. Antes había N, ¿no? ¿Cuál era esa? Podías presentar 1,000,000 de veces y si no, había más chance. Hoy no. Pero mientras no pases la prueba, no puedes avanzar. Entonces tengo que aprender. La prueba en nosotros produce que seamos transformados, que seamos maduros. Por eso Dios dice, si estás en una prueba, alégrate, porque lo único que va a hacer esa prueba en tu vida es hacerte perfecto o maduro
y cabal para que puedas tener todo lo necesario. ¿Para qué más Dios nos mete y nos pasa por pruebas? No solamente transforma mi vida, sino me permite ser un instrumento para otros hermanos. Mira lo que dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Algo que puedo aprender es que cuando yo estoy pasando por una prueba, una dificultad, nosotros no estamos solos, sino que Dios está con nosotros en medio de esa prueba y esa tribulación. Y Él es Padre de misericordia, ¿sí? Pero también es Dios de toda consolación, y Él nos consuela, nos ayuda, nos conforta en toda tribulación. Dice, para que podamos también nosotros, ¿qué dice? Consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Dios te mete en una prueba, la estás pasando difícil, pasa a Dios, Dios te habla, Dios te bendice, Dios te protege, Dios te cuida, Dios te ayuda en tu problema y aprendes cómo salir en medio de esa tribulación. ¿Para qué? Para que en el momento en que alguien de la misma iglesia te diga, oye, estoy pasando por esto, tú puedas poder ayudarle y consolarla. ¿Cómo? Con la misma consolación que Dios actuó en tu vida. Entonces tengo que aprender. Una prueba, una situación difícil, me capacita, me permite ser un instrumento para alguien. No sé, pudiera decir a lo mejor alguien que pierde a un ser querido. En su momento duele, en su momento lo lloramos, en su momento no sabemos qué hacer y qué vamos a Dios, y Dios nos da ese consuelo, esa fortaleza que necesitamos. Y de repente salimos adelante, y más adelante escuchamos a un hermano de la iglesia que pierde también a un ser querido. ¿Y qué le podemos decir? Te voy a platicar cómo Dios ha consolado mi vida y me ha fortalecido en esta pérdida, porque yo también sé lo que tú estás sintiendo. ¿Sí me explico, no? Es parte de poder explicar y enseñar a los demás que Dios puede usarte a través de esa prueba en la cual te está metiendo. Entonces, a lo mejor hoy puedo entender por qué me puedo gozar en medio de esa tribulación. Porque no solamente sé que Dios está conmigo, sino que además sé que Dios puede usarme para bendecir o consolar a otros. La prueba, la tribulación me ayuda a no confiar en mí, sino aprender a confiar en Dios. Segunda de Corintios, capítulo 1. Ahora brinquémonos al versículo 8. Segunda carta de Corintios 1:8, un poquito más adelante, dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. Y Pablo está explicándoles, o le va a explicar, que ellos también estuvieron por una tribulación. Ellos también pasaron en una prueba difícil. Dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. O sea, llegó un momento donde ellos dijeron: no podemos más. Esta tribulación es muy fuerte, no podemos más. Dice: de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Esta prueba que estaban pasando ellos fue tan fuerte que no podían más. Incluso ellos dijeron: vamos a morir. Hasta aquí se acabó, ya no hay más que hacer. Esta prueba es tan difícil, no la podemos soportar. Hasta aquí terminamos. Versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que, dice ahí, no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios,
que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. En otras palabras, ellos dijeron: nosotros pensábamos que íbamos a morir, pero entonces, aún en ese momento que pensamos que íbamos a morir, que estábamos sentenciados a muerte, aprendimos algo: que nosotros no podemos confiar en nosotros mismos. Y eso es algo que hacemos normalmente cuando estoy en una tribulación y en una prueba. Yo quiero ver cómo salgo. Yo quiero ver con qué capacidad o con qué herramientas o con qué persona yo puedo salir de esa prueba y esa tribulación. Y muchas veces confiamos más en nuestra capacidad, en nuestros deseos, en mi voluntad o en lo que tenemos, a lo mejor en mis relaciones, que en vez de confiar en Dios. Entonces Pablo dice: estábamos perdidos y tuvimos que aprender a no confiar en nosotros, sino confiar en aquel que, aunque llegáramos a morir, Él nos puede resucitar. Y entonces está hablando Pablo de conocer a ese Dios todopoderoso. Sabía que es Dios el que puede transformar su vida completamente. Entonces, en esta primera introducción puedo aprender algo. Dios te mete a pruebas, dificultades, para que confíes en Él, para que puedas entender que Él quiere consolarte, cuidarte, bendecirte, pero que también tú seas usado por Él para ayudar a aquellos que están pasando por momentos difíciles. Por eso es bien importante que nosotros aquí en la iglesia tengamos una buena relación entre nosotros, que nos veamos como amigos, como hermanos, como familia que somos, y que estemos al pendiente de las necesidades de unos y por otros, porque de esa manera podemos ayudar a consolar, y también nos pueden ayudar a consolar cuando pareciera que estamos perdidos. Regresemos al Salmo, por favor, porque puede ser que David por eso está pasando, al momento de pasar por este momento tan difícil y se ha prolongado. Dice ahí en el versículo 1, David se puede estar preguntando: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo me olvidarás para siempre? Es más, hasta pareciera que David siente que Dios lo ha dejado, porque dice ahí: ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? David se siente olvidado. Y no sé, puede ser que muchas veces cuando estoy pasando en esa prueba, a veces pareciera que sentimos que Dios no actúa. A veces pensamos que Dios no hace nada. A veces parece que Dios está dormido, o simplemente que Dios no está ahí o está aún lejos. Dice en el versículo 2: ¿hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza de mi corazón cada día? Pareciera que David está diciendo: ¿hasta cuándo voy a seguir autoaconsejándome? Porque dice ahí: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Y eso es muy común. Cuando pasan una prueba y una dificultad, muchas veces pensamos que yo sé lo que tengo que hacer. Por eso muchas veces no pedimos consejo. No, yo tengo que salir de esta yo solo. No, yo ya sé qué voy a hacer. Y a lo mejor estás tú meditando y pensando: ya sé, voy a ir a hacer esto, y voy a ir a hablar con aquella persona, y voy a meter este currículum, yo voy a ir y me voy a defender, y no me voy a dejar. Y de repente nosotros mismos nos autoaconsejamos pensando que nosotros tenemos la solución. Pero dice, mismo David dice: con tristeza en mi corazón cada día. Y tengo que aprender, cuando el hombre quiere salir de una prueba en la cual Dios lo ha metido y quiere salir a su manera, a su consejo, a su idea, lo único que va a provocar en su vida es traer tristeza a su corazón. Porque no estás dejando que Dios sea el que te ayude, porque no estás dejando que Dios sea el que salga por ti y pueda sacarte o enseñarte lo que el propósito que tiene para nosotros. Todos nosotros como cristianos sabemos que nuestra vida está escondida ¿en quién? ¿A quién le pertenece nuestra vida? A Dios. Y lo hemos dicho, no, Dios tiene el control de mi vida, pero en el momento que estoy en una prueba, queremos hacer un lado a Dios y actuar a nuestra capacidad y a nuestra manera. Y cuando las cosas no salen, puede producir en nosotros tristeza, dolor, incluso nos puede llevar a depresión.
Porque estoy dándole vuelta a mis pensamientos, a mis autoconsejos. Es que yo creo esto y no sé por qué Dios lo está permitiendo y no sé por qué lo otro. Y estamos nosotros mismos dándonos cuenta, en lugar de poner mi mirada en Dios y saber que si Él lo está permitiendo es porque tiene algo mejor para mí. Todos sabemos el versículo de Romanos, porque sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y me lo sé, pero en el momento de la prueba pareciera que se olvidara. Tengo que hacer es ir a Él a buscarle. Tengo que ir a Él a clamarle. Muchos de nosotros estamos usando nuestro esfuerzo en lugar de venir a Dios en oración. Sabemos que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará, pero actuamos en nuestra manera. Sabemos que Dios es nuestro Padre, pero queremos actuar como nosotros creemos. Que dice Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7. Pablo le escribe a la iglesia de los filipenses y mira lo que dice: por nada, por ninguna razón, ni por una prueba, ni una dificultad, por una situación difícil, por nada estéis afanosos, preocupados, con ansiedad. Dice ahí: sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y también esto parece ilógico. Tengo un problema. ¿Cómo puedo ir a Dios a decirle gracias porque me estás metiendo en este problema? ¿Cómo le puedo decir a Dios gracias porque he perdido esto? Pero la Biblia me enseña que mi oración tiene que ir a Dios, mi clamor o mi ruego a Dios, agradeciéndole. ¿Por qué? Porque sé que Dios tiene el control en mi vida y sus pensamientos siempre son de bien y nunca son de mal. Y dice el versículo 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, ¿qué guardará? Vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando yo no estoy de esta manera, empiezo a pensar: no, es que yo creo que ya no me quieren, es que me quieren correr del trabajo, es que no, mira cómo me están actuando en la iglesia. Y de repente tu corazón se empieza a dañar. No, mi esposo no me quiere, o mi esposa no me quiere, no, mi hijo no me acepta, no me respeta, no sé, cualquier problema, ¿no? Cuando mi situación no la llevo a Dios, cuando mi petición no va a Dios y empiezo a pensar en mí, mi corazón se lastima, mi corazón se daña, mi corazón se hiere. Pero cuando voy a Dios y oro y clamo y le busco, Dios puede poner en nosotros, aún en momento difícil, una paz que sobrepasa todo entendimiento. La gente no va a saber por qué puedo estar en paz en medio de la prueba, en medio de la tormenta. ¿Cómo puedo estar durmiendo? ¿Cómo podemos decir, como decía David: yo me acosté, dormí, despertaba porque el Señor me sustentaba? Solamente Dios puede dar esa paz, y eso va a hacer que mi corazón pueda estar tranquilo, guardado. Mis pensamientos puedan estar completamente tranquilos. ¿En quién? En Cristo. Cuando estoy en una prueba, yo tengo que ir a Él para que Él pueda transformar mi corazón. Regresemos al Salmo, por favor. Cuando David está diciendo: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro? Llega un momento donde David cambia su oración. Versículo 3 y versículo 4 dice así: mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo: lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Lo que está haciendo David quizás es reconociendo que él no estaba viendo bien la situación. Y eso nos pasa a nosotros. Muchas veces la manera en que actuamos no es la correcta. A veces es más fácil verlo en otra persona. ¿Cuántas veces no les han platicado un problema
Y usted ve en una situación y de repente tú le dices, mira, tienes que hacer esto, y de repente te das cuenta que lo que él está haciendo está todo lo contrario de lo que tenía que hacer. Y dices, no, dice por ahí, ves y no ves, o sea, estás viendo y en vez de que reacciones bien, no reaccionas bien, no estás viendo la situación y en vez de actuar, haces lo contrario. Pareciera que David está pasando por esto, por eso le dice a Dios, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Y es ahí donde yo tengo que entender que el único que puede dar dirección en ese momento de tribulación y de prueba es Dios. Él es el que me puede ayudar. Mira lo que dice en Efesios capítulo 1, verso del 17 al 19. Pablo, cuando empieza a orar por la iglesia, ora de esta manera, y creo que es una manera muy importante de poder ver la dirección de Dios, porque dice así, Efesios 1:17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, la oración que está haciendo es que Dios pueda darles a ellos sabiduría y la revelación del conocimiento de Él. ¿Qué más? Versículo 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la supreminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Lo que Pablo está pidiendo es que la iglesia pueda aprender en esa sabiduría y en esa revelación de su conocimiento, ¿sí? ¿Cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado? En otras palabras, hermanos, nosotros tenemos un propósito de Dios. Dios tiene control de nuestra vida y todo lo que pasa en nuestra vida es porque Dios así lo está queriendo, aunque a veces no lo entendamos. Lo segundo es para que podamos ver cuál es la riqueza de su gloria hacia los santos. O sea, Dios tiene algo que quiere hacer en tu vida, donde quiere glorificarse a través de ti, porque Él es un Dios grande y poderoso. Y no solamente ahí, sino que puedas conocer cuál es la supreminente grandeza de su poder. En otras palabras, para Dios no hay nada difícil. En esa prueba, en esa dificultad, Dios puede hacer que las cosas que son imposibles se hagan posibles simplemente por su voluntad. A veces pensamos que me acaban de dar una información o un diagnóstico donde me están desahuciando y estoy perdido. Sí, pero Dios es el que da la última palabra. La gente puede decir, un doctor puede decir, te quedan poquito tiempo de vida, y Dios puede decir, te queda mucho. O al revés, el doctor te puede decir, estás excelente, tienes para que vivas hasta los 200 años. Y Dios puede decir, hoy vienen a pedir tu alma. Para Dios no hay nada imposible. Para Él no hay nada que pueda detenerlo. Nosotros tenemos que aprender a confiar completamente en Él. Regresemos al Salmo capítulo 13, versículo 4. David está orando y está diciendo, para que no diga mi enemigo lo vencí y mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, ¿verdad? Y bueno, y aquí simplemente a lo mejor nos podemos sentir así. Cuando alguien nos está lastimando, dañando, hiriendo, a veces pareciera que ellos ganan y nosotros hemos perdido. Y quizás David está sintiéndose de esta manera. Cuando David siente que no puede más, mira lo que David dice en el versículo 5 y versículo 6. Dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Te das cuenta cómo, aunque Él está diciendo, pareciera que no respondes, que estás escondido, cuando los enemigos se han levantado, cuando pareciera que ellos se van a burlar, cuando pareciera que no hay
solución. Hasta David quizá no está viendo las cosas correctamente. David termina diciendo: mas yo en tu misericordia he confiado. Y aquí es donde vemos a David. En medio de esa prueba, su confianza está en Dios completamente. David sabe que Dios es bueno. David sabe que Dios es fiel y es misericordioso. Lo que hace David simplemente quizás es recordar cómo Dios lo ha ayudado antes y que en esta ocasión Dios le seguirá ayudando. Y para nosotros es lo mismo. En tu problema, en tu necesidad, tienes que recordar que Dios nunca te ha dejado y nunca te va a dejar. Que sus misericordias son nuevas cada día. El Salmo 100, versículo 5 me dice así: porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y la verdad por todas las generaciones. Para siempre es su misericordia. En Lamentaciones 3:22 y 23, Lamentaciones 3:22 y 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Qué es misericordia? Es no recibir lo que merecemos. Y la misericordia que Dios tiene para contigo y para conmigo son nuevas cada mañana. Si un día te las acabaste, al día siguiente hay nuevas. Y Dios nunca te va a dejar. Dios nunca te va a abandonar. Él es fiel. Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y lo que Él prometió, Él lo cumple. Aún en medio de esa prueba, aún en medio de esa dificultad, aún en ese momento en el que sientas que no puedes más, Dios está contigo en todo momento. Tanto así que David llega a decir al final: cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Y este versículo es muy bonito, pero es difícil poder decir esto o cantar en medio de una tribulación. No sé, a lo mejor alguna vez te ha pasado que estás en un momento tan difícil y hay un canto que en ese momento tan especial Dios te habla, Dios te ministra, Dios te transforma a través de un canto en medio de una prueba. Y es David diciendo eso: cantaré a Jehová. Y lo cantaré, ¿por qué? Porque Él me ha hecho bien, porque nunca me ha dejado y porque siempre está en nosotros. Está expresando su confianza, su oración a Dios, su dependencia, porque sabe que en todo momento Dios ha sido fiel con él. Por eso le cantamos, hermanos. Cuando estamos aquí en la iglesia y estamos cantando, el canto nos ayuda muchas veces a decir lo que queremos decir y no sabemos cómo decirlo. Por eso cantamos, por eso levantamos nuestras manos, por eso a veces nos arrodillamos, por eso a veces la gente está llorando en medio de un canto y a veces no entendemos el por qué. Pero es Dios en medio de la alabanza, en medio de la adoración, transformando nuestra vida. Salmo 14. Vamos a continuar. Salmo 14, 7 versículos, dice de esta manera: dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, ni a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiese pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo de los pobres se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Este Salmo 14, si quieren lo chequen ustedes en su casa, pero es muy parecido al Salmo 53. Es muy similar. Me habla de dos tipos de persona. A una le llama necio, porque el necio dice que no hay Dios, y otro le llama justo.
Y es aquel que Dios está con él, porque Dios se convierte en su esperanza y en su salvación. ¿Sí? Versículo 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. La palabra necio también significa insensato, alguien que no tiene cordura, alguien que le falta conocimiento, alguien que no usa la cabeza. Y quizás una traducción en otra parte podría ser una persona tonta, ¿sí? Pero es alguien que dice que no hay Dios. En el original no viene la palabra hay, simplemente dice no Dios. Y entonces es una manera de que alguien que no tiene conocimiento o rechaza a Dios, simplemente el necio dice Dios no, o no Dios. Y es que hay un grupo, hay gente que puede pensar y creer que Dios no existe. Pero la existencia de Dios no tiene nada que ver con que la gente crea o no crea en Él. Aunque la gente no crea en Él, Dios es real, Dios es verdadero y Dios existe. Él existe desde antes de la creación. Quizás nuestro problema, o puede ser de nosotros, de cualquier persona, es que nosotros siempre tenemos que ver que tuvo que haber un principio de algo. Y en nuestra mentalidad nos puede llegar a preguntarnos bueno, yo entiendo que Dios creó el cielo y la tierra, pero ¿a Dios quién lo creó? Y esa es la lucha que pudiéramos tener todos, porque tenemos que buscar quizás el principio. A lo mejor pudiéramos entender más la eternidad. ¿Por qué? Porque simplemente decimos la eternidad es que nunca se va a acabar. Pero el principio a veces es difícil. Pero la Biblia me enseña que Dios lo creó todo, y lo que sabemos de Dios es porque Él mismo se manifestó a nosotros. La palabra de Dios nunca me va a hablar del origen de Dios, simplemente me muestra que en el principio ya Dios estaba. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y todo inicia a partir de ahí. Si nos queremos ir hacia atrás, son puras especulaciones, porque Dios simplemente ya estaba desde antes. Y la manera en que nosotros conocemos a Dios, ¿cómo es? Mira lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Hebreos capítulo 1, 1 y 2 dice de esta manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La manera en que Dios se revela y nos habla a nosotros ahora, o lo podemos conocer, es a través de su Hijo. Es Dios que es real y se ha manifestado muchas veces. Lo podemos ver a través de la creación, porque Dios se manifestó a través de la creación y después se manifiesta al hombre. Nosotros conocemos a Dios porque Él se ha manifestado a su vida, pero la persona que es necia, la persona que carece de conocimiento, esa persona es la que dice que no hay Dios. Mira cómo Pablo nos expresa esto en Romanos capítulo 1, versos 19 y 20. Romanos capítulo 1, versos 19 y 20. Pablo nos explica esto mismo de esta manera: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. O sea, el hombre conoce a Dios porque Dios se manifestó, y lo que conocemos de Dios es porque Dios mismo nos lo ha manifestado. No hay otra manera. ¿Quieres conocer a Dios? Es a través de lo que Él nos dice. ¿Cómo lo puedes aprender? De la manera en que Dios lo ha manifestado. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, tengo que aprender que a Dios nadie lo ha visto. Dios es espíritu, es invisible. Y todo su poder, su amor, su justicia, todo lo invisible de Él, dice ahí, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, o sea que Él es Dios, dice, se hacen claramente visibles
desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, la grandeza de Dios, el poder de Dios y la deidad de Dios se ven claramente ¿dónde? En la creación. Es increíble porque la tecnología ha aumentado tanto que hoy se pueden ver las cosas más pequeñas a través no solamente de un microscopio, sino de algo más, una tecnología más grande, para poder ver que todo tiene un origen y una creación, de un diseño específico. Y también podemos ver las cosas que son hechas más grandes, y es increíble pensar que una explosión puede haber hecho algo tan y tan perfecto. Entonces la Biblia claramente nos dice, a Dios lo conocemos simplemente a través de la creación. Los cielos, las estrellas, el hombre, todo claramente me hablan de ese poder que es Dios. Dice ahí, de tal manera que no hay una excusa para el hombre. Sin embargo, el hombre sigue siendo necio y pensando que Dios no existe. Salmo 14, otra vez. Dice el necio de su corazón, no hay Dios. El problema es que cuando el hombre rechaza a Dios, vive de una manera desordenada. Cuando el hombre no tiene su mirada en Dios y piensa que no hay Dios, crece, se corrompe y no hay, dice ahí, no hay quien haga lo bueno. Y no puede hacer lo bueno, ¿por qué? Porque lo que le hace falta es Dios. Tanto así que mira lo que dice versículo 2 y versículo 3. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido, alguien que buscara a Dios. Y Dios se da cuenta que no hay, porque el hombre en su naturaleza, todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo utiliza este Salmo 14 para describir al ser humano. Es Pablo el que da a entender y nos ayuda a usar esto para hablar de la maldad del hombre. Dice en Romanos 3:20. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, Dios ha dado su ley, pero esa ley no nos puede justificar. Lo que hace esa ley es demostrar que el hombre es pecador. Y todos pecamos, y todos fallamos, y todos hacemos lo malo. Por eso no hay justo ni aun uno. Y Dios busca en el hombre quien haga lo bueno, y no hay nadie. Por eso ahí en Romanos 3:23 me dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos, alejados, apartados de la gloria de Dios. Nuestro pecado nos separa de Dios. Nuestro pecado nos aparta de Dios. Y es por eso que Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo para que nos rescatara. Él vino haciéndose uno de nosotros y el pecado cayó sobre él. El justo murió por los injustos, para que todo aquel que pudiera poner su confianza en él pueda tener vida y pueda tener salvación, para que Dios pueda estar con él para siempre. Porque el hombre es pecador. Porque por eso dice ahí: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 4 ahí del Salmo 14. Dice el salmista: no tiene discernimiento todos los que hacen iniquidad. O sea, no saben decidir entre lo bueno y lo malo, porque el hombre por naturaleza es malo. Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, ¿verdad? ¿Cuánto nos gusta el pan? Y más en este tiempo, como que no da más. Y uno, no, con dos y a veces hasta tres, ¿verdad? Como si nada nos comemos el pan. Bueno, esa gente se devora a su pueblo, ¿sí? Por la maldad. Esa gente no les importa a Dios, a Jehová no invocan. Versículo 5 dice: ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos.
Del consejo del pobre se han burlado. Se burlan de la gente que confía y descansa en Dios. ¿Sí? Porque esa gente pone su confianza en Dios, pero ellos está constantemente, el hombre está haciendo maldad. Por eso a alguien que de repente estamos, o que sabe que somos cristianos, tenemos un problema, muchas veces dicen, a ver, pues pídele a tu Dios a que te ayude. Y a veces se burlan de nosotros. Esa gente que no piensa en Dios, no busca a Dios, que piensa que no hay Dios, no van a respetarlo nunca. Versículo 7 dice, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Y claro, eso es esa realidad, porque de Israel viene la salvación. Jesús es judío, Jesús es del pueblo de Dios y él vino a traer salvación. Por eso el salmista está diciendo, solamente de Dios puede venir esa salvación, y esa salvación viene a través de Jesús. Capítulo 15, 5 versículos que dice ahí: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Creo que es un salmo que muchas veces a lo mejor se lo saben de memoria, o a veces hasta lo cantamos, ¿no? Pero cuando David hace estas preguntas, y es de este salmo, y pregunta, ¿quién puede estar con Dios en su monte santo? ¿Quién podrá estar en su presencia? Después de leer este salmo, ¿quién puede estar? Tendríamos que decir que nadie. Porque cuando me habla de quiénes son aquellos que van a estar con Dios, y me dice, número 1, dice, el que no calumnia con su lengua. ¿Sí? Y esto habla también de la mentira. ¿Cuántas veces no hemos hablado mal de alguien? ¿Cuántas veces no nos hemos expresado mal de alguien, de alguna persona? Dice, ni hace mal a su prójimo. ¿Cuántas veces hemos hecho lo malo para alguien? Que nos hemos vengado, los hemos tratado mal, lo hemos ofendido, lo hemos dañado, lo hemos lastimado. ¿Cuántas veces no hemos hecho mal contra alguien? Dice, ni admite reproche contra alguno de su vecino. Está interesante porque es como si dijera, el que no escucha el chisme de su hermano, de su amigo, de su vecino. ¿Y a cuántos nos gusta el chisme, no? A veces decimos, cuéntamelo para orar. Pero muchas veces no es así. ¿Te platico algo? ¿Ya supiste? ¿Ya viste en Instagram? ¿Ya viste en Facebook? ¿Ya viste lo que pasó? De veras, sí. A ver, hasta dicen, tenemos que vernos para platicarte. Esto con un café y un panezote, o las tortillas o el pastel, pero te tengo que platicar, y tú dejas lo que sea porque el chisme va a estar bueno, ¿verdad? Incluso dice ahí, el que ni aun jurando en daño suyo, por eso cambia. ¿Cuántas veces no hemos dicho algo de veras, te lo prometo, lo voy a hacer, y a la mera hora no cumplimos? Cuando vemos esas características de aquel que va a estar con Dios, nos tenemos que dar cuenta que ninguno de nosotros pudiéramos estar con Dios, porque para hacer estas cosas malas nos pintamos solitos, ¿no? Y eso me muestra claramente que es imposible que el hombre pueda, a causa de su pecado, estar con Dios. Y creo que lo que está haciendo David es, a través de estos versículos, resumiendo la ley de Dios.
Porque en todo momento estamos viendo el mal contra tu prójimo. Jesús resumió la ley en 2 mandamientos. Si vamos a Mateo 22, del 37 al 40, cuando a Jesús le preguntan acerca de cuál es la ley y los mandamientos de Jehová, el gran mandamiento en Mateo 22, 37 dice así: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando escuchamos esto, tanto el Salmo como lo que Jesús acaba de decir, nos tenemos que dar cuenta que no hay nadie de nosotros que pueda acercarse a Dios por su manera de vivir, porque todos hacemos lo malo. Tenemos que irnos a lo que veíamos en el 14. No hay quien haga lo bueno, no hay quien no hay ni un justo, no hay quien busque a Dios o pueda estar con Dios por la maldad que hay en nuestros corazones. Y nos tenemos que dar cuenta que el único que puede estar delante de Dios, ¿quién es? Jesucristo. Porque Él vino y fue una persona, un hombre que fue justo, fue sin pecado, y que fue a la cruz y tomó nuestro lugar. Y ahí murió en propiciación por nuestros pecados. Y Él pagó nuestros pecados. Claro que murió y resucitó al tercer día, pero lo hizo para que nosotros podamos ser justos a través de Él. No hay otra manera en que el hombre pudiera acercarse a Dios. No hay ninguna manera en que el hombre pudiera acercarse, porque lo estamos viendo en todos estos capítulos. El hombre es malo. El hombre dice que no hay Dios. El hombre no busca a Dios. La maldad del hombre está en todo momento. Y para que el hombre pueda estar con Dios, necesita que alguien le permita entrar o le pueda abrir el camino que pueda entrar para con Dios. Y eso solamente lo hace Jesucristo al ir a la cruz y morir por cada uno de nosotros. La manera de acercarme a Dios es a través de Jesús. Mira lo que dice Hebreos 10, del 19 al 22. Hebreos 10, del 19 al 22. Dice así el autor de este libro: así que, hermanos, está hablando a la iglesia, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El lugar santísimo es donde estaba la presencia de Dios. Ahí el sacerdote solamente podía entrar una vez al año a un sacrificio y tenía que estar en santidad para poder entrar. Si no, iba a morir. Pero el autor de Hebreos nos dice: hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, por la sangre de Jesucristo. Dice el versículo 20: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. O sea, el hombre no podía atravesar ese velo, pero Jesús abrió el camino. Cuando Él murió, se dice que el velo fue rasgado y fue de arriba hacia abajo. Y al rasgarse ese velo, se abrió ese camino vivo por el cual nosotros podemos entrar con libertad. Verso 21: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es? Jesús. El sacerdote era el intermediario que podía acercar a Dios con el pueblo. Ese intermediario es Jesús. Verso 22: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, o sea, seguro de tu fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dios quiere que nosotros podamos estar en su presencia para siempre. Además, Dios nos creó para eso. Dios creó a Adán y a Eva, al hombre, para que esté con él para siempre. El problema es que cuando entró el pecado nos separó de Dios. Y el pecado nos ha mantenido alejados de Dios completamente. Y Dios tiene ese plan. ¿Cuál es? Que su Hijo podía venir a cambiar
esa situación, limpiar nuestra vida, nuestro pecado a través de su sangre, porque la paga del pecado es muerte y Él murió por nosotros. Él fue el sacrificio para que pagó por nuestros pecados, para que a través de Él, que se convierte en el sacrificio, se convierte también en el sacerdote, se convierte en el camino en el cual nos puede llevar a nosotros a Dios. Por eso dice ahí, puedo acercarme con un corazón sincero, confiadamente a su presencia. Si alguien quiere estar con Dios, cuando el salmista dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Interesante, porque ahí en el Salmo está diciendo quién habitará, y esto me habla de permanecer, no es de visitar y irte, sino quién habitará. Incluso dice, ¿quién morará? ¿Quién vivirá en tu monte santo? Solamente es aquel que puede entregar su fe y su vida a Cristo, y Cristo es el que le da la entrada directamente a la presencia de Dios. Ahora, creo que como un paréntesis, el Salmo 15 también nos muestra o nos hace un llamado a meditar en cómo vivimos como cristianos. Porque un cristiano tiene que tener un comportamiento que sea conforme lo que Dios nos ha llamado a hacer en Él. ¿Y qué aprendemos? No podemos andar en mentiras. Y vuelvo a decir, fallamos mucho en la mentira. No podemos estar murmurando, quejando, chismeando, y fallamos muchas veces en eso. No deberíamos de estar dañando y apuntando mal a nuestro prójimo, y muchas veces lo estamos haciendo. Nuestro comportamiento tendría que ser como Cristo es en realidad. Y quiero terminar con esto. Primera de Juan capítulo 3, versículo del 1 al 3. Primera de Juan 3, del 1 al 3, mira lo que dice. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y Juan está hablando a la iglesia para que ellos puedan ver el amor que Dios les ha dado. Dice, ese amor, dice, para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, el que tú y yo somos hijos de Dios se refiere, es una muestra de su amor, porque no merecíamos, siendo pecadores, siendo malos, siendo perversos, no merecíamos que fuéramos llamados hijos de Dios. Dice, pero el mundo no nos conoce. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. La gente del mundo no puede entender que nosotros podamos ahora ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué no lo entiende? Porque ellos no conocen a Dios. Versículo 2, amados, ahora somos, ¿qué somos? Hijos de Dios. Y mira, esto es importante, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, estamos en un proceso, no hemos llegado a la estatura del varón perfecto, aún las promesas de Dios no se han hecho en nosotros, por eso nos vemos pareciera que todo igual, ¿sí? Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, hay una seguridad, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, o sea, de que le verá y que será transformado como Él, dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En otras palabras, aquel que se llama o sabe que es un hijo de Dios, aquel que sabe que Dios le ha adoptado, es alguien que se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En otras palabras, vive en santidad. ¿Quién subirá a tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El limpio de manos, el puro de corazón. Eso lo tenemos a través de Cristo. Podemos entrar confiadamente, pero ahora nos corresponde a nosotros vivir todos los días en santidad.
No porque sea su hijo puedo vivir como yo quiera. No porque sea salvo puedo vivir en pecado. Dios nos llama a vivir completamente en santidad y en pureza. Amén.